¿Listos? Dice la palabra del Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento por la palabra que estaremos predicando. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en cada corazón sea iluminando, Señor, cada versículo, mostrando, Señor, la verdad, el significado verdadero de cada texto, y que traiga, Señor, a las vidas edificación, consolación, exhortación. Todo el consejo de tu palabra, Señor, es bueno y es útil, Señor, para nosotros. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Ayúdanos en este mensaje, en este sermón, los próximos minutos. Queremos ser, Señor, edificados y bendecidos en tu palabra. Amén. Siéntense, hermanos. Los bautismos, hermanos, nosotros acá en la iglesia consideramos que los niños entre los 11 y 12 años que oscilan en esa edad, que desde niños han estado en la iglesia, instruidos en el cristianismo, con padres que les han dado buen testimonio, y que los niños, ¿verdad?, también tienen un buen testimonio a esa edad, y quieren ser bautizados, deben ser bautizados. Amén. Dependiendo del testimonio del niño, el testimonio del padre y de toda la instrucción que han recibido por todos esos 12, 13 años, 11 años. Amén. Aclaro eso para que no vaya a haber alguna confusión. El día de hoy, hermanos, iniciamos una serie nueva. No sé cuántos domingos va a durar. Generalmente no me gusta poner una cantidad de domingos porque a veces se pueden alargar o a veces pueden ser demasiado cortas. Entonces se llama Virtudes Cristianas, es el nombre de la serie. Y el día de hoy vamos a ver una de las virtudes principales que como cristianos debemos desarrollar, hermanos, y es la sabiduría. ¿Okay? Hay muchas. Si nos pusiéramos a hablar de todas las virtudes cristianas que habla la Biblia, pues podríamos pasar quizás años, hermano, hablando de tantas cosas que un cristiano debe tener, ¿no? Pero yo voy a elegir, hermano, algunas, no sé cuántas, unas 3, 4, 5, no sé, las que yo considero las que más debemos modelar como creyentes. Y voy a hablar en estos próximos domingos sobre varias virtudes cristianas, hermanos, pero vamos a empezar con la que yo considero entre las 3 quizás más importantes, y es la sabiduría. ¿Cuántos saben, hermanos, que la vida no es fácil? ¿Verdad que no? La vida no es fácil, la vida es difícil, es dura. El Evangelio en ninguna parte nos promete a nosotros una vida fácil. Al contrario, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en el Señor, porque el Señor ha vencido al mundo. Desde que nacemos comenzamos con un caminar de aprendizaje. Desde que somos pequeños, nuestros padres nos comienzan a enseñar lo básico de educación y de conducta y todo lo que es moral. Nos enseñan a hacer lo bueno, porque hacer lo malo no es necesario. Ya traemos el chip, ¿verdad?, desde la caída de Adán, para que desde chiquitos comenzamos a hacer cosas que no están bien. Y poco a poco, conforme van pasando los años, uno va acumulando cierto entendimiento, cierto conocimiento, cierta sabiduría de que hay cosas, ¿verdad?, que no se deben de hacer, o hay otras cosas que sí se deben de hacer. Hay algo que si lo haces va a tener una consecuencia terrible en el futuro, y otra cosa que si la haces va a tener beneficios muy gratos para tu vida. Y así uno comienza a caminar por la vida y comienza uno a acumular cierto conocimiento, cierto entendimiento, cierta sabiduría. Amén. Por eso jóvenes y niños nos ven a nosotros los adultos que ya pasamos, que ya tenemos varios años, que siempre como que no somos como cuando éramos niños, no somos como ustedes, ¿no? Porque los golpes de la vida nos han ido formando. Por ejemplo, los niños cuando están pequeños todo lo hacen corriendo, y en base a eso tienen muchos accidentes, ¿verdad? Y uno conforme va creciendo, uno va aprendiendo que no todo se hace corriendo, que no es bueno apresurarse. Además el cuerpo va cambiando, ¿verdad, hermanos?
Ya uno pasa de los 30 y créanme, para los que están en menos de 30, que el cuerpo va cambiando, la memoria va cambiando, nuestras habilidades no son como antes, perdemos movimiento en nuestros tendones, en nuestros músculos, la memoria nos comienza a fallar. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que tenía una memoria, hermano, así sin alardear, casi privilegiada. Podía memorizar y memorizar muchísimas cosas. Y ahora, conforme van pasando los años, a veces le digo a mi esposa: oye, amor, esto que te voy a decir, ¿alguien me lo dijo o lo soñé? Porque ya no estoy seguro si de verdad alguien me lo dijo. Y entonces me dice: sí, fulano te dijo eso, yo oí que fulano te estaba diciendo eso. O sea, una conversación ya tiendo a olvidarla. Entonces, por eso es que van pasando los años, uno va acumulando sabiduría de alguna forma, pero también nuestro cuerpo, ¿verdad?, se va desgastando. Dice que el hombre interior se renueva, debemos renovarnos y llenarnos de la mente de Cristo, pero pues también nuestro cuerpo exterior, hermano, se desgasta. Amén. Ahora, si vivir la vida de por sí ya es un reto, vivirla sabiamente, hermanos, es un reto aparte. Porque nosotros conocemos a mucha gente que vive su vida, pero la pregunta es: ¿la está viviendo sabiamente? ¿Está viviendo su vida de la manera que Dios pretende que nosotros vivamos nuestras vidas? ¿Por qué los cristianos somos llamados a ser sabios? Le podría dar 1000 razones, pero una de ellas, hermanos, es que antes, cuando nosotros no éramos nacidos de nuevo, la Biblia dice que teníamos una mente entenebrecida. Estábamos en las tinieblas, estábamos en oscuridad. Sin embargo, cuando nosotros fuimos trasladados de ese reino de tinieblas, fuimos trasladados al reino de la luz. Y en ese reino de luz, pues somos llamados a estar iluminados por el Señor, por lo que Dios es, por lo que el Espíritu Santo es, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora ya no andamos como andábamos antes, ahora andamos según el Espíritu Santo nos guía, y eso es sabiduría. Otra razón es que los cristianos se supone que nos dedicamos a leer, escuche, el libro más sabio que existe en esta tierra y en este planeta. Y digo se supone que nos dedicamos a leerlo porque lamentablemente las estadísticas indican que muy pocos cristianos leen su Biblia de verdad, de una forma concienzuda y con el propósito de agarrar todo lo que está en ella. Es el libro más vendido, el libro más traducido, el libro más conocido, el libro más famoso, el libro más odiado por los incrédulos y el más amado por los creyentes, pero no puedo decir que es el más leído, lamentablemente, porque muchos aquí no la leen. No mire a nadie. Además, somos llamados, hermanos, a tener la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, ya no andamos en la vanidad de nuestra mente como antes. Antes de venir a ser salvos, hermanos, andábamos en las vanidades de nuestra mente y hacíamos unas cosas que si usted viera un videocassette de usted, cómo lo grabaron en 1995, en el año 2000, cuando usted no era cristiano, haciendo cada tontería que usted diría: wow, es que era yo, increíble, quemen ese videotape, desaparezcanlo. ¿No? ¿Por qué? Porque hacíamos cada cosa que andábamos en la vanidad de nuestra mente. Ahora hemos sido llamados a tener la mente de Cristo, que es la palabra, y por lo tanto hemos sido llamados a la sabiduría. Pastor, ¿pero qué sabiduría? Bueno, de eso trata el sermón, tenga paciencia. Vamos a ir avanzando y como Dios es sabio, hermanos, entonces nosotros somos llamados a ser como Él. ¿Okay? La Biblia hace mucho énfasis en la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo en varias de sus epístolas, él dijo: el único y sabio Dios. Veamos una, en Romanos 16:27, un ejemplo dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El ser más sabio que existe en el universo, ¿quién es? Es Dios. Al punto que Pablo lo llama el único, claro, el único en su especie. Porque nuestra sabiduría, hermano, por muy grande que sea, delante de Dios es, hermano, es nada. Es más adelante vamos a ver un versículo que dice que lo más sabio de los hombres es necedad ante Dios. Imagínense, lo más sabio de los hombres. O sea, si encontráramos a los más sabios del mundo y luego de entre esos sabios escogiéramos al que es más sabio que todos los demás, como Daniel, ¿se acuerda? Dice que cuando se buscó sabios en Babilonia se encontró que Daniel era 10 veces más sabio que los sabios.
Entonces, aun cuando nosotros hiciéramos eso en la tierra, esa sabiduría queda como necedad ante el único y sabio Dios. Es tan sabio, hermano, que el libro de Proverbios es un libro que se dedica en los 31 proverbios a hablar de la sabiduría, a que nosotros la anhelemos y la llamemos parienta y la invoquemos y la busquemos. Es más, el versículo que dice: porque yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, muchas veces nosotros lo usamos para referirse a Dios, pero si usted lee el contexto, está hablando de la sabiduría. Es la sabiduría en persona. ¿Cómo se llama esa figura retórica? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Sí, personificación, pero hay otra palabra, homotopeya me parece, no estoy seguro. Pero en esa parte, la sabiduría toma el lugar de una persona y dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Todo ese libro está dedicado a eso. Ahora, ¿qué es la sabiduría cristiana? Cuando hablamos de sabiduría cristiana, hermanos, no nos estamos refiriendo a un cúmulo de conocimientos que usted ha adquirido. No, ese es otro tipo de sabiduría. La Biblia habla por todos sus libros de dos tipos de sabiduría: la terrenal y la celestial. La sabiduría cristiana es una sabiduría, hermanos, que no depende de cuánta escuela tenga usted, cuántos títulos tenga usted, cuántos libros haya leído, libros seculares, cuántas terapias o consejería o congresos usted haya ido. No. La sabiduría cristiana, hermanos, depende del temor reverente bajo el cual usted camina como creyente. De eso depende. Me entró una llamada, no sé por qué, tengo ambos objetos en no molestar, pero estos son falibles, ¿no? Entonces les pido disculpas, ¿ok? Vamos a Proverbio 1:7. Proverbio 1:7. Alguien me va a atacar por esta llamada, ahorita les explico. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Okay? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor de Jehová. ¿Y qué hacen los necios? Desprecian esa sabiduría, desprecian esa enseñanza. ¿Okay? No depende cuánto leas, qué títulos tienes, qué nivel de país, de tu educación de tu país es muy avanzado, mucho más avanzado que el de otros países. No tiene nada que ver. Si tú no temes a Dios y no eres reverente a Dios con tu vida, tú eres necio, aunque sepas mucho. Eres necio, eres necia. Hay una traducción, hermano, para necio en algunas versiones que es fuerte la palabra, es estúpido. Es una palabra fuerte, pero por mucho que tú proclames mucha sabiduría, si tú no temes a Dios y a sus mandamientos, por eso estamos hablando de sabiduría cristiana. Ese es el tema, sabiduría cristiana, porque aplica a nosotros, los que estamos aquí, que venimos a la iglesia el domingo y que somos creyentes. Ahora, podríamos invertir este proverbio, hermano, podríamos invertir este proverbio. Si el temor a Dios nos hace sabios, ¿en qué nos convierte el pecado? En necios. Lo contrario. Temer a Dios me hace sabio, deleitarme en el pecado me hace necio, torpe de mente. Alguien podría decir: pastor, usted está en un error, porque yo conozco a mucha gente que no es cristiana y sin embargo son muy sabios. Sí, pero es una sabiduría terrenal. Santiago hace un marcado énfasis entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Y a esos sabios que tú dices que son sabios pero que no temen a Dios, Dios en realidad los llama necios. Salmos 14:1 al 2. Salmos 14:1 al 2 dice así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Estos necios aquí, hermano, que dicen en su corazón no hay Dios, no son necios porque sean ignorantes. Les llaman necios por la perversión y la maldad de negar que hay un Dios. Cuando la Biblia dice que todo da testimonio de Dios, el más grande evangelista que existe, hermano, hablando literalmente, es la creación, porque dice que todo nos da testimonio que todo lo que existe fue creado de lo que no era.
Pero dice que la gente, profesando ser sabios, Romanos 1, se hicieron necios y decidieron dar culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces todos los sabios que usted conoce en el mundo, con su sabiduría terrenal que ellos tienen, pero que niegan a Dios y no temen a Dios y no viven una vida delante de Dios correcta, la Biblia los llama necios. Porque dice que Dios miró desde el cielo para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Un entendido es el que busca a Dios. Que busca a Dios. ¿Cómo es el que busca al mundo? Necio, lo contrario. Los entendidos buscan a Dios. Los entendidos dicen, espérate, o sea, el Señor me ha salvado, el Señor me ha redimido, le doy la espalda al pecado, yo busco a Dios, yo camino hacia Cristo. Por mucha sabiduría humana entonces que una persona así tenga, son necios. Y lo podemos ver, hermanos, en la vida secular. Por ejemplo, un especialista en atender cáncer de pulmón, y wow, tiene un montón de estudios en cancerología y todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Es un genio, una persona con una mente brillante, pero tiene un problema: fuma. Entonces, ¿cómo es posible? Él ha atendido todos los tipos de cáncer producidos por el cigarrillo, por la nicotina, por el tabaco. Ha visto a la gente muriéndose con un hoyo aquí y un tubo, y aún así fuma. O sea, ¿sí ve? Es un genio en lo material, en la sabiduría terrenal, pero en la sabiduría espiritual, para alejarse de lo malo, no tiene ni siquiera la fuerza de voluntad para dejar de fumar. Él dice, yo tengo muchos pacientes que mueren de cáncer, pero yo no puedo dejar el tabaco. Un policía, por ejemplo, atiende un accidente por DUI y ve muertos y la escena es horrible y las personas murieron de una forma grotesca y queda impactado por el accidente, y un año después se le olvida y maneja borracho. O sea, tiene toda la teoría para no hacer algo, pero ya cuando llega a la práctica se deja dominar por sus pasiones y por sus deseos. Porque eso somos usted y yo. Usted y yo tenemos pasiones y deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y la verdadera sabiduría consiste en reprimir esas pasiones y esos deseos. Los genios allá afuera son necios delante de Dios, a menos que doblen su rodilla y reconozcan que Jesús es el Señor. ¿Cuántos saben quién fue Steve Jobs, el creador de Apple? Era un genio. Increíble la capacidad que tenía ese hombre. Tenía la capacidad de poder saber si el diseño de un producto le iba a gustar a la gente o no con solo tocarlo. Él decía, dénmelo, el prototipo. Comenzaba a tocarlo. Decía, y comenzaba en su mente a diseñar lo que había que quitar, lo que había que poner, el color, para que atrajera a la vista de las personas. Por eso usted es tan adicto a Apple. Bueno, yo también. Es que a veces uno se acostumbra a usar un sistema operativo y luego te cambias al otro Android y ya no le entiendes al teléfono. Parece que es la primera vez que tienes un teléfono. Pero ¿qué pasó con este hombre cuando le descubrieron cáncer en el páncreas? Le dijeron que se operara, que todavía el cáncer no había avanzado, que se operara y iba a estar limpio. Y un hombre de tanta ciencia y tanta tecnología, entendido en todas esas cosas, debió haber dicho, opérenme. Pero ¿saben qué dijo? Voy a ir a la India, voy a hacer un viaje espiritual, voy a tratar ciertas hierbas, ciertas cosas para curarme. Y no era por ahí la cosa. Cuando él ya buscó ayuda porque vio que las hierbas y las manzanas que él se comía, paradójicamente, ¿no? El creador de Apple, no lo curaron. Entonces dijo, ahora sí opérenme, y los doctores dijeron demasiado tarde, el cáncer se regó. Un genio para una cosa, pero cuando se trató de tomar una decisión importante para su vida, tomó la decisión equivocada. Es lo mismo que pasa actualmente, hermanos, en el mundo. Mucha gente es bien sabia para las cosas terrenales, pero cuando se trata de discernir lo que es correcto delante de Dios, no sé qué les pasa, su discernimiento no les funciona, su criterio no les funciona y toman las decisiones equivocadas. Ahora, pastor, ¿significa eso que yo puedo ser más sabio que todos estos sabios? Sí. ¿Que Steve Jobs también? Mire, se lo demuestro con la Biblia. Vayamos a Salmo 19:7, porque es que no estamos hablando de una sabiduría terrenal. Estamos hablando de una sabiduría e inteligencia espiritual. Escuches, este salmo es hermoso.
Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al sencillo. A una persona que quizás lamentablemente por su situación, su economía, el lugar geográfico donde nació, lo que sea, no pudo ir a la primaria. Hay hermanos bien humildes, bien sencillos en ese sentido. Lamentablemente no pudieron estudiar mucho. Lamentablemente no son personas que se puedan jactar de decir leo 20 libros al año, leo 30 libros al año. No. Quizás apenas me leen el proverbio del día, porque apenas iban tartamudeando ahí, ¿verdad? Para la lectura. Pero ¿sabes qué? Lo poquito que leas de la Biblia, si tú lo pones en práctica, te hace sabio. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. Y muchas veces yo lo he visto personalmente. Yo he comprobado este versículo hacerse realidad. Algunas veces estoy reunido con dos personas, alguien que tiene universidad y alguien que apenas si tiene primaria, y comenzamos a hablar de un consejo o de tomar una decisión, y muchas veces he visto que el consejo de la persona que apenas, hermano, y puede escribir, es más sabio, es más profundo, dan el clavo de lo espiritual, de lo que se necesita hacer. Es más, a mí mismo me ha pasado muchas veces que hablando con una persona que quizás pudiera tener menos estudios, digo, wow, el consejo de esa persona es mucho más sabio, es mucho más atinado. Ese es el poder de la palabra del Señor. Ahora voy a entrar a una parte del sermón donde vamos a hacer un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría cristiana, la sabiduría celestial, que es la que nosotros debemos procurar. Ahora, no me vaya a mal comprender que cuando digo que la sabiduría terrenal es en sí mala, no le estoy diciendo que no estudie, ¿ok? Usted debe estudiar, gradúese, vaya al college, saque una carrera, etcétera. Está bien, todo eso es bueno por los propósitos seculares y todos los propósitos que uno tiene en esta tierra, porque también Dios nos puso con propósitos en esta tierra. En la Edad Media se llegó a la conclusión de que la única forma de servir a Dios era si tú eras parte del clero. Y los reformadores dijeron, no, tú puedes servir a Dios siendo abogado, tú puedes servir a Dios siendo médico, tú puedes servir a Dios siendo un empresario que le da trabajo a otras personas y que eres justo y sabio para hacer bien las cosas. O sea, esa sabiduría no es mala en sí misma, pero no es la verdadera sabiduría que produce salvación y que produce caminar en el entendimiento y el temor del Señor. Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El apóstol lanza una pregunta directa. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, cuéntelos conmigo los atributos: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 8 atributos de la sabiduría de Dios que conforme avancemos los veremos sin profundizar mucho, obviamente, porque son muchos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago es directo y le dice a los hermanos: a ver, hermanos, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? La Biblia dice en el salmo que leímos anteriormente, ¿quién es el entendido? El que busca a Dios. Dice que el Señor ve si hay algún entendido en el Salmo 14, 1 y 2, ve desde el cielo para ver si hay algún entendido que busque al Señor. Eso es lo que Santiago les está diciendo a los hermanos. Porque podemos profesar sabiduría espiritual, ¿sí o no? Ay, no, yo soy bien cristiano, no, tengo mucha sabiduría, tengo mucho temor de Dios, por lo tanto debo tener mucha sabiduría. Y entonces el apóstol comienza a hacer una prueba. Bueno, vamos a probar tu sabiduría. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a probar tu sabiduría. Si tu sabiduría es terrenal o tu sabiduría es celestial. ¿Está listo para el test? Voy a hacer una pregunta, no levante la mano. Bueno, 2 preguntas, no levante la mano. ¿Quién de ustedes cree que usted tiene sabiduría celestial?
No levante la mano. Ahora, ¿quién de ustedes cree que usted tiene sabiduría terrenal? Ahorita se lo vamos a responder con la Biblia. ¿Ok? Y la sabiduría, hermanos, verdadera es esa, buscar a Dios. Ni siquiera depende de tu edad. Los jóvenes pueden ser sabios. Aún los niños pueden ser sabios, si desde chiquitos nosotros los instruimos como la Biblia manda. No se necesita ser viejo, ni se necesita tampoco tener mucha experiencia. La experiencia es buena, pero no necesariamente eso te hace a ti un sabio. Mire lo que dice Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. ¿Cuántos han conocido a alguien así? Viejo, vieja y necio y necia. A fuerza se quiere ir al mundo. Gente vieja y necia. Hace algunos años atrás yo invité a un hombre ya de avanzada edad a una charla de matrimonios que iba yo a dar. Y no me lo dijo con todas las palabras, pero sutilmente me insinuó que qué podía aprender de mí. O sea, y estaba hablando como, yo sentí que estaba refiriéndose a edades, porque me doblaba la edad. Entonces me dio a entender, no con todas las palabras, que qué podía aprender de mí. Entonces, no depende de la edad, hermano. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Tampoco depende cuánto tú has estudiado. Por ejemplo, yo he escuchado a gente vieja que da consejos horribles. Una mujer vieja de 45, 50 años diciéndole a su hija de 20, mira, sí, puedes tener relaciones, solo no te vayas a embarazar. Y cristiana la señora. Ya está vieja, pero no es sabia. Muchos otros hombres también. Hay hombres viejos también y aconsejándole a su hijo, hijo, no vayas a cometer el error de casarte ahí con la primera. Prueba bastantes mujeres primero. Y después que ya hayas probado muchas, entonces te casas ahí con una hermana de la iglesia. Una muchacha. O sea, vea la necedad, en lugar que les enseñemos a nuestros hijos sobre la castidad, sobre la importancia de la virginidad. Estoy hablando específicamente para nosotros, que nuestros hijos han sido hijos de iglesia desde toda su vida. El político viejo que ve al político nuevo y le dice, mira, yo te voy a decir una cosa, si vas a vivir solo de tu salario no te va a resultar el sexenio, tienes que robar. No te dé pena, todos robamos. El consejo de un político viejo a un político joven. Entonces, ¿qué dice? El que es sabio muestre por la buena conducta su sabiduría. Demuéstralo, no se trata solo de decir, sino de demostrarlo. Se trata de ver la vida de esa persona en el paso de los años para ver su sabiduría. Aquí no se trata de que usted venga a mi oficina y me diga, pastor, yo soy sabio, sino que yo le estoy mirando a usted desde hace 5 años, 10 años, 12 años, para ver si usted camina en sabiduría en el Señor. Por su testimonio, por su vida, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por cómo hace las cosas, por sus decisiones, por su espiritualidad. Esta palabra sabio en el primer siglo, el contexto en el que se usaba era para referirse a los filósofos griegos. No, acuérdese que unos 300 años antes de Jesús vivió Aristóteles y Sócrates y Platón, y toda esa gente infectó todo el mundo con todo lo que era filosofía. En la época en que Alejandro Magno casi conquista el mundo, lo que se conoce como la helenización, que consistió en eso, en llevar la cultura griega a todos los lugares que Alejandro Magno conquistó. Entonces, aún en Israel había llegado esta enseñanza que cuando a veces se hablaba de un sabio se refería a aquellos que eran amantes de las letras y amantes de la filosofía. Pero aquí el apóstol no está hablando de esa sabiduría, sino de una sabiduría divina. ¿Por qué? Porque les da las marcas de una sabiduría terrenal. Les dice, si ustedes tienen, y comienza a enumerar algunas faltas de carácter que los hermanos pudieran tener. Número 1, celos amargos. Celos amargos. En el contexto está refiriéndose como a celarse entre los hermanos, a pelear por un puesto, a pelear por gloria, por poder. Yo puedo más, lo hago mejor que aquel. Ese es el contexto en el que está hablando.
Celos amargos. Aquí hay gente que a veces se celan. Tienes un amigo y no puedes ser amigo de otro. ¿Por qué? Porque fulano ya se enceló. Ahí lo vi en Facebook con fulano, hermano. ¿Qué pasó con esa traición? Una persona que tiene celos amargos no es sabio. Por eso esta es la prueba. Ese no es sabio, ese es necio, necia. Por si es mujer, ¿no? Que lo dudo. Si tienen contenciones, es decir, si ustedes son pleitistas, eso es lo que está significando aquí. Si eres pleitista, no eres sabio. Un sabio es un pacificador. Un necio es una marranavajas, es alguien que le echa leña al fuego cuando dos personas tienen una diferencia. Hace el trabajo ahí de andar llevando y trayendo para hacer peor el problema en lugar de arreglarlo. Yo siempre he dicho, hermanos, que cuando como iglesia tenemos un problema interno, que eso siempre va a haber toda la vida porque usted es humano y yo soy humano, debemos de tener la sabiduría para arreglarlo, no la malicia para empeorarlo. Usted no debe de ser un contencioso, porque eso lo vuelve ¿qué? Necio. Y la Biblia le da duro a los necios. Llama hombre necio al que se mete a un pleito que ni lo están llamando. ¿Sí ve? Dice que el simple, por decir otra palabra en lugar de necio, va pasando y ve que dos están peleando. Va pasando y ni es con él. Espérense. No, sí, él dijo, aquel también. O sea, va y se mete en pleito ajeno. Y dice que eso es como agarrar a un perro por las orejas. Así dice el proverbio. O sea, estás metiéndote a pleito, estás metiéndote en problemas, estás sudando gripas ajenas. La Biblia llama necia a la esposa pleitista, la rencillosa, que dice que es mejor vivir en un desierto que con esa señora pleitista. Es mejor, dice, tener una gotera continua cayéndote en la cabeza. Bueno, no dice eso. Que vivir con esa mujer. ¿Usted sabe que una gotera continua puede hacer un hoyo en el concreto? Ahora tu cabeza. Era uno de los castigos que se hacía en la Edad Media, en la famosa ¿cómo se llamó esta situación, hermanos? Ay, Dios, se me fue ahorita. ¿La qué? Dígalo fuerte, eso es. La Inquisición. Era uno de los castigos de la Inquisición, atar a una pobre persona, fijarle la cabeza contra una pared y dejarle caer una gota. Hasta que la gota hacía un hoyo, le entraba aire en el cerebro y se moría. Pues más o menos eso es tu señora, así es una pleitista. Te está torturando toda la vida. La Biblia llama necio al hijo que maldice a sus padres. Pero seguimos. También dice que tú no eres sabio si en ti hay jactancias. Una de las características de un verdadero sabio en Dios es que es humilde. ¿Y cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta la humildad? El sabio no se anda jactando de sus logros, de sus bienes, de sus looks. No, es humilde, porque ha aprendido que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y como es sabio y vive en temor, entonces sigue la receta bíblica. También dice que si en nosotros hay mentiras, nuestra sabiduría es terrenal. Una persona mentirosa es una persona necia, le cuesta hablar con la verdad. Yo les voy a dar unos consejitos rápidos para que usted hable verdad y no mentira. Número 1, no haga promesas a la ligera. Prometa cosas que puede cumplir, porque si no va a quedar como mentiroso. No sea emocionista, de esa gente que en la emoción promete la luna, las estrellas al hermano, y luego cuando el hermano te llama y ya tu corazón cambió, entonces dices, ay, es el hermano, y le cuelgas. ¿Y qué pasó con la promesa? Es que eres demasiado emocionado, y ya emocionado tú prometes de todo. Yo me acuerdo que yo conocí así un hermano hace muchos años y era, bueno, esto, pero ya no estés de aquí, no volteé a ningún lado. Y en la emoción te abrazaba, hermano, bendiciones, qué gusto verte, mira, tengo un trabajo para ti, el lunes a las 5 de la mañana te voy a llamar para darte la dirección y que no sé qué, y tengo tantas casas y una va a ser para ti. Y yo, ay, gracias Señor por este hermano. El lunes a las 5 de la mañana nada, a las 6 nada. Hay gente que le gusta prometer cosas a la ligera. No, antes de decir algo, voy a hacer esto, te voy a dar aquello, te espero a tal hora en mi casa o voy a llegar a tu casa a tal hora, piénselo bien. Antes de decirlo, de verdad voy a cumplir eso, porque si no va a quedar como
mentiroso. Otra cosa, no sea tan rápido para hablar. Una de las características de un sabio, hermanos, es que no habla mucho. La Biblia dice que hasta el necio es contado por sabio. ¿Cuando qué? Cuando guarda silencio. Hasta el necio es contado por sabio cuando guarda silencio. Y hay otro proverbio que dice que en el mucho hablar no falta ¿qué? Pecado. Uno como creyente, hermano, debe decir sí, sí, no, no. De pocas palabras, pero sinceras, tratando que sean verdaderas. Porque si usted habla mentira, usted es necio. Otro consejo, no tenga miedo de reconocer sus errores. Los que tienen miedo a reconocer sus errores tienen que mentir para tapar una falta. El sabio reconoce sus errores. Escucha, hermano, hermana, reconocer tu error nunca te hará menos. Nunca. La gente no quiere reconocer su error porque cree que lo va a hacer menos. No, estás mal. Reconocer tu error te hará más. Porque te admirarán no solamente por la humildad que profesas o la sabiduría que Dios te ha concedido, la gracia que Dios te ha dado, sino decir, me equivoqué, yo estoy mal. Wow, eso te engrandece. Y tú piensas que eso te va a afectar, que ya no te van a respetar, estás equivocado. Y también mucha gente miente porque son mitómanos, o sea, les encanta mentir. Les gusta mucho decir mentiras. Y esta es la gente que le gusta mucho la ciencia ficción. Va pasando por ahí y ve a dos hermanos quizás arreglando un problema, dialogando, ¿verdad? Pasa y oye. Y se va y allá dice, no, pasé por ahí, se estaban casi matando. Mitómano, le gusta ponerle, aumentarle, quitarle según el color o el sabor que le quiera dar. Esos deberían de llamarlos a la televisión, hermanos, a la producción de películas. Ok. Esta sabiduría, dice Santiago, que es tres cosas: animal, terrenal y diabólica. Vamos a ver la sabiduría ahora de Dios. Pero antes de ver la sabiduría de Dios, Santiago dice algo bien interesante. Dice que en esa sabiduría hay perturbación. Y otra forma de decirla a esa perturbación lo podríamos llamar desorden, caos, hostilidad, problemas. La sabiduría terrenal te trae muchos problemas, siempre sales en pleito con los demás, empiezas una amistad, dura un año, la termina, empiezas otra, dura otro año. Hay gente que toda la vida tiene problemas con los demás y dice, ay, la gente es esto. No todo el mundo puede estar equivocado. ¿No será que tú eres el problema? Hay perturbaciones. ¿Cómo no? Pues si pasas jactándote. El jactancioso le cae gordo a los demás, gordo entre comillas, le cae mal. Ay, ya no aguanto a este, y viene otra vez a presumirme sus hijos que llevan buenas calificaciones. O sea, uno debe de hasta en eso, hermano. ¿Cómo no te va a caer mal, hermano, el mentiroso? ¿Cómo no te va a caer mal el qué otras características tenía? El celoso, el pleitista. Claro. Por eso trae sobre, si tu vida es dirigida por esta sabiduría terrenal, tu vida es un caos, es un desorden. Lo más seguro es que tu matrimonio dure 2 días contentos y los otros 5 de la semana de la greña. Lo más seguro es que poquito ya ves a una persona que supuestamente es tu amiga con otra persona en Facebook, ya está celoso. Lo más seguro es que tus hijos ya no aguanten por irse de su casa porque eres un amargado. O sea, esa sabiduría trae perturbación. Tu vida es un caos. ¿Y sabes por qué? Porque tú, en lugar de elegir la sabiduría de Dios, has elegido la sabiduría terrenal. Ahora, ¿cómo es la sabiduría de lo alto? 8 características. Escuche. En primer lugar, hermanos, es pura. Es pura. Es decir, el cristiano entendido que busca a Dios se aparta del pecado. Trata de vivir una vida que dé buen testimonio del Señor. En santificación, tratando de ser más como Cristo, y como Cristo es sabio, creces en carácter y en sabiduría. Con esto no estoy diciendo, hermano, que los que tenemos sabiduría celestial somos perfectos, no se equivoque. Somos falibles, pero por lo general nuestra vida siempre camina en esa armonía. Podemos tener un bajo, pero por lo general siempre son altos.
altos y bajos, pero por siempre son casi por lo general altos. El que anda en la sabiduría terrenal puede tener un alto, 2 días de paz, pero por lo general siempre son bajos, siempre su vida son pleitos, conflictos, problemas, envidias, chismes, detracciones, herejías, etcétera. Número 2, hermanos, la sabiduría celestial es pacífica. Acuérdese que lo contrario de pacífico es contencioso, que fue una es una de las debilidades de carácter de la sabiduría terrenal. ¿Ok? Pero los que somos sabios en Dios somos llamados a tener paz. Es más, la paz de Dios dice que ministra nuestra vida de tal modo que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, a veces, híjole, pero si las cosas no andan muy bien, yo tengo paz, estoy tranquilo. Tienes paz en tu familia, paz con tus hijos, paz con tus hermanos. Y eso no significa que nunca vas a tener una diferencia con un hermano, pero tú resuelves los conflictos con tus hermanos de una manera cristiana. A veces yo le digo a 2 personas que arreglen un problema y dicen que no. Digo, arreglen un problema que tienen. No, no quiero. Me acuerdo hace muchos años que 2 hermanos tuvieron una diferencia y los llamé a la oficina y les dije que lo arreglaran, y uno estaba dispuesto a humillarse, pero el otro dijo, no, hay que lo perdone Dios. Pero eso sí, gloria a Dios, cómo lloran en la adoración. Nuestros problemas los tenemos que arreglar de una forma cristiana, hermanos. Cristiana. Hay gente que reacciona, hermano, de una manera demasiado secularizada. Número 3, la sabiduría de Dios, hermanos, es amable. Amable. Yo he conocido gente que le digo, hermanos, saluden a todos. No, yo saludo al que me saluda, y el que no me saluda, digo, bueno, ¿qué estoy hablando con un niño de 5 años, de 6 años o qué? Si me hablan, bien. Si no me hablan, no me dan de comer. Yo no como por ellos. ¿Qué necedad tan grande? Amable, no agresivas. Buscas el buen trato con tu prójimo, porque entiendes que tu prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios, que merece tu respeto. Benigna también, la sabiduría del Señor es benigna, busca el bien de los demás. Misericordiosa, no eres duro con los demás. Eres misericordioso porque tú entiendes, te duele el dolor de los demás. Te duele que una persona esté en el hospital, te duele, oras por esa persona. Si puedes económicamente, le ayudas a esa persona. Si alguien está teniendo problemas con sus hijos, no te alegras. Ay, sí, sus hijos son de lo peor, pues cómo no, si él es esto. Tú oras por sus hijos, Padre, ayúdalos. Tú también tienes hijos. ¿A ti quién te garantiza que tus hijos van a ser como tú quieres o como tú crees que van a ser? También es fructífera. ¿Qué es un fruto, hermano? Algo que da un árbol y tú puedes disfrutarlo, puedes comerlo, puedes saciarte de ese fruto. Los sabios son, no sé, hermano, da gusto. Los sabios llenan el corazón. Hablar con sabios, juntarte con sabios, que su conversación es Cristo, su conversación es el temor de Dios, hacer todas las cosas que hacen, tanto el trabajo en lo secular, su forma de vida con sus vecinos. La Biblia dice esto. La Biblia dice aquello. Y si te juntas con gente que no son espirituales, te van a decir, ay, hermano, ya usted pura Biblia. ¿Usted quiere que le hable de qué? Del último horóscopo que dijo Walter Mercado. Que si somos cristianos, la Biblia es nuestro manual de conducta y de fe. Yo veo a algunos pastores por internet que son bien sabios y cuando los oigo digo, Señor, gracias. O sea, tú disfrutas de ese fruto, como que lo comes, lo saboreas. El padre sabio es como una fruta deliciosa para sus hijos, para su esposa, que ellos se benefician de su sabiduría, de su gracia. La madre sabia, no la madre gritona. Que Dios nos ayude. ¿Sabe que yo aquí tengo gente que me está oyendo? Aquí está mi esposa, aquí están mis hijas. Y debo de tener mucho cuidado en vivir lo que yo predico. 7. También la sabiduría divina, hermanos, es sin incertidumbre. Es decir, estamos tranquilos, confiados en el Señor. Sabemos que vamos por el camino trazado. Sin hipocresía. Un sabio es sincero. No se anda vendiendo.
para agradar a los demás, ni anda comprando a los demás para ganar también votos o favor. Es sincero, es íntegro un sabio, sin hipocresía. Cuando va a hacer sus taxas, le dice a la preparadora de taxas: ponle lo que es. No, pero es que te van a cobrar mucho, o vas a tener, o te van a devolver menos y te quieren seducir. No, tú ponle lo que es. Yo te quiero ayudar, no, lo que te quieres es pecar. Pastor, hasta en eso tengo que ser íntegro. Pues entonces, ¿en qué? Un sabio es sin hipocresía, hermanos. Los que tienen, hay gente que, hermano, gana un montón de dinero y andan ahí haciendo cartas falsas diciendo que ganan poquito y para que les den estampillas y wig, no sé qué. Eso no es íntegro, hermanos. Eso es hipocresía. Eso no es ser sabio. Pastor, pero son cosas pequeñas. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Empieza a practicar por lo menos en lo poco, por lo menos en esas cosas que según tú son pequeñas, sé fiel. Para que cuando venga una tentación mayor de, qué sé yo, de robarte un dinero mal puesto, que es más, 5,000, 6,000 dólares, tu patrón se le cayeron cuando se fue y no se dio cuenta. Y, o sea, como ya practicaste en lo poco, ahora tendrás fuerza para ser fiel en lo mucho. Un sabio hace negocios claros, transparentes. ¿Saben qué, hermanos? Aquí entre ustedes, cuando hagan negocios entre ustedes, sean claros, sean transparentes. Si va a vender un carro, procure que el carro sirva. No vaya a decir: no, este carro está a punto de romperse, más vale que se lo venda yo rápido al hermano tal. No, antes que se me rompa a mí. Si usted le va a ir a hacer un trabajo a un hermano a su casa, sea claro. Dígale: hermano, mire, le voy a cobrar tanto por hacerle este trabajo. Bien claro, hablen, hermano, despacio, con claridad. Le voy a dar esta garantía, hermano. 2 meses le voy a dar de garantía por este trabajo que usted me está pagando tanto. Bien clarito. ¿Para qué? Para que después no haya malos entendidos. No, es que me cobró mucho. Hermano, yo le dije, me hubiera usted dicho desde un principio. No que ahora ya me vino a acusar con el pastor. Si yo le dije, le iba a cobrar $1,000, porque ahora viene a decirle al pastor: es que el hermano me cobró mucho. Si usted tenía la opción de decirme: no, hermano, voy a buscar a alguien más que me cobre más barato. O después lo llamé 3 meses que me lo reparara y me dijo que ya la garantía se había expirado. Claro, yo le dije: hermano, 2 meses, clarito, ¿no se acuerda? 2 meses le dije. Si ya son 3, la garantía expiró del trabajo. Claro, depende también qué trabajo haya hecho la persona, ¿no? Porque hay personas que hacen un trabajo, hermano, que si te ponen un tile ahí arriba te cae en la cabeza. Y ahí pues ya ni garantía pides porque te mueres. Seamos claros, hermano. Si nos prestan, pagamos. En todo eso, hermano, no debemos de ser, hermano. La sabiduría verdadera es sin hipocresía. Ahora, la sabiduría, hermanos, unos claros acá ejemplos en la vida real, en la vida diaria, aunque ya di varios, pero vamos a cerrar con esto. Proverbios 3:13 al 15 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Es mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas. O sea que alguien puede tener su carrazo Rolls Royce y va manejando por las calles, y tú vas a pie y eres más sabio que el que va en su carrazo. ¿Por qué? Porque eres sabio, eres entendido. Sabes que la verdadera sabiduría consiste en buscar a Dios, a menos que el que va en el Rolls Royce sea cristiano. Ahí sí le gustó a usted, ¿verdad? Amén, pastor. Recibo, hasta se volvió usted ya de la confesión positiva. Delante de Dios, un necio y su dinero son necedad. Tú puedes tener tus 30,000, tus 40,000 ahí ahorraditos, tus 50,000, 60,000, 70,000, 80,000. Le quiero atinar a uno. Y con todo ese dinero, tú y tu dinero son unos necios. Si no honras a Dios con tu vida, tú y tu carro, tú y tu casa, tú y tus muebles de cuero y tus plasmas y tus tenis de marca y tus buenos iPhones.
necedad delante de Dios. Porque lo que vale más delante del Señor, aunque las piedras preciosas, es la sabiduría del Señor. Veo a algunos riéndose, ¿se están burlando de mí o de alguien? Ahora, ¿quién necesita sabiduría en la vida diaria, hermanos? Todos los cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Por ejemplo, la esposa, perdón, hermanas, necesita respetar al marido. Eso es sabiduría. Una mujer sabia respeta a su marido. Una mujer cristiana. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hermanas, ya dejen ese complejo de Paquita la del barrio, hermanas. Hay unas hermanas que odian al hombre y viven con uno. Toda la vida sus publicaciones son feministas, atacando al hombre. ¿Qué es eso? No, una mujer sabia, hermano, respeta a su marido, entiende que es su cabeza, que es su líder. No es perfecto, pero ayúdalo. Es que nunca cambia. ¿Cuánto has orado por él? ¿Hace cuántos años que estás orando por él? No, nunca he orado por él. Estás mal entonces, hermana. Déjalo, él le va a dar cuentas a Dios por su vida. ¿Quién más necesita sabiduría, varones? El esposo para amar a la esposa. Pastor, es que yo con el paso de los años viera que dejé de amar a mi esposa. Sí, ¿y quién te puso una escopeta para casarte con ella? Nadie, tú te casaste voluntariamente. Hay hombres en las iglesias que se la dan de muy espirituales, hermano. Uy, hermano, casi caminan flotando. Si no amas a tu esposa, Dios te llama necio. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escucha, ya hay un condicionante. Ámala, vive con ella sabiamente para que tus oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si tú, varón, tú le pides a Dios que te bendiga, Señor, bendíceme con más contratos, bendíceme con más trabajo, pero eres mal esposo, esas oraciones no llegan. O sea, eres mal esposo, pero quieres ser un excelente empresario. No. Si no tratas bien a tu esposa que vive contigo, que duerme contigo, entonces, hermano, tal vez por eso muchas cosas están en desorden en tu vida. No sé si fue C.J. Mahoney o Gary Thomas, uno de ellos dos, dijo algo bien interesante en un libro que escribieron sobre matrimonios. Y dice que nosotros los varones, hermanos, en nuestra esposa tenemos un espejo tamaño real. Es decir, cuando nosotros nos paramos frente a nuestra esposa y le vemos los defectos, es un reflejo de nosotros mismos. Es un reflejo de ti. Tu esposa habla feo, habla mal, es imprudente, es necia. Es un reflejo de ti. Tu esposa se viste de una forma provocativa, sensual, imprudente, como si fuera un adolescente. Es culpa tuya. Tu esposa es chismosa, problemática, gritona, amargada. Es culpa tuya. Ella solamente es un espejo de lo que tú eres. No es algo bíblico, pero me parece que hay muchísima sabiduría en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, obviamente, en su contexto general nos da testimonio de eso. Que el hombre debe de amar a la esposa ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para purificarla, para santificarla, para lavarla, dice la purificación en su palabra. El marido debe luchar por la espiritualidad de su esposa. Tú debes decirle, oye amor, ¿estás orando? Yo no te he visto orar, mi amor. Oye amor, ya te vi 7 horas en el Facebook, ¿ya leíste la Biblia? Oye amor, ¿ya viste que esa ropa no va contigo? O sea, ya acepta tu edad. Oye amor, ¿ya viste que cuando nos reunimos con los hermanos dices cosas que no están bien? Sin pelear con ella y sin humillarla, pero con sabiduría. Amor, esos comentarios no los hagas, me avergüenzas en público. ¿Por qué? Porque estás haciendo de alguna forma el trabajo que Cristo está haciendo con su iglesia. Cristo guía a su iglesia hacia la santificación y hacia la purificación, y ese es trabajo tuyo. Pastor, pero es que ni yo la leo. Ay, estás perdido. ¿Con qué autoridad moral vas a decirle a tu esposa cómo vivir su vida cristiana? Si estás perdido, hermano. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ore y llore, Señor bendíceme, y tratando mal a la esposa.
¿Por qué será que me fue mal? Tratando mal a la esposa. ¿Por qué será que soy tan amargado y tan frustrado? Tratando mal a tu esposa. Ahí está el problema. ¿Quién más necesita sabiduría, hermano? Los padres para criar a los hijos. Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos una sabiduría extrema, hermanos, en estos tiempos. Una sabiduría divina, pero extrema, porque nuestros hijos, hermanos, los aparatos y la ciencia y la tecnología y la informática les está dando una sabiduría terrenal tan grande, hermanos. Una sabiduría, hermanos, pero terrenal que ellos están agarrando. Y va a haber un choque de sabidurías. La terrenal contra la divina, la celestial. ¿Y cuál se supone que debe ganar? Pues la divina, hermano, la celestial. ¿O qué? ¿El diablo puede más que Dios? ¿El mundo puede más que Cristo? Claro que no. Pero para eso tú necesitas tener esa sabiduría. Hay que enseñarles teoría, pero hay que enseñarles práctica. ¿Quién más necesita sabiduría, hermano? Se me va el tiempo, tengo que cerrar. Los jóvenes y los hijos en general necesitan sabiduría para vivir una vida agradable ante Dios. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Claro, pues es justo. Pues ¿cuánto se sacrifica el padre, la madre? Yo no entiendo, a veces me da coraje porque a veces veo a padres tolerantes. Le das todo al hijo, a la hija. Le das todo, el teléfono, la buena ropa. Y andan con sus berrinches. Ay, quiero ver la nueva película que acaba de salir. Y ese chamaco que lo tienes consentido todavía te quiere mangonear. Yo le quito el teléfono, se lo estrello con la ira santa del Señor. Oye, chamaquito, te ubicas. O sea, aparte de que vives como la sanguijuela. No, porque hay un proverbio, hermano, no estoy ofendiendo, hay un proverbio, búsquelo. De aquella persona dice que tenía unas hijas que eran como la sanguijuela, un animalito que se te pega y te chupa la sangre. O sea, aparte que nuestros hijos, porque todavía no se mantienen, viven de todo lo que nosotros les damos, ahora hay que obedecerlos a los pequeños adolescentes, pubertos. No, hermanos. Bueno, no sé usted allá en su casa, ¿verdad? Porque hay gente que dice, que el pastor haga como él quiera en su casa. Pues sí. ¿Y quién más, hermano, necesita sabiduría? Los cristianos para representar bien a Dios. Donde quiera que esté, usted necesita sabiduría. Efesios 5:15-16. No le ande haciendo los mandados a sus hijos, hermano, usted ya está grande. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El cristiano debe andar como sabio. Le voy a hacer una pregunta, no sé si usted sepa la respuesta. Ya la debería saber a estas alturas del partido. ¿Usted sabía que si usted lee la Biblia 20 minutos al día, en un año lee 2 veces el Nuevo Testamento y 1 vez el Antiguo Testamento? 20 minutos, que no es nada. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento me parece que tiene 260 capítulos y el Antiguo 931 capítulos. Y con 20 minutos que leas al día, lees toda la Biblia, 2 veces el Nuevo Testamento y por lo menos 1 vez el Antiguo Testamento. Ande como sabio, aproveche bien el tiempo, hermano, porque los días son malos. Ahora, pastor, yo la leo, pero fíjese que mi vida es un desastre. Bueno, tal vez la respuesta está en esto. Escuche, la Biblia, hermano, nos da conocimiento. ¿Y qué nos da la sabiduría? Ponerla en práctica. Eso es sabiduría. Sabiduría es el conocimiento que tú adquieres, pero ya lo tengo en mí, ok, está bien, pero ya sé que no debo decir malas palabras, pero las digo, tengo el conocimiento, pero sigo siendo necio. ¿Por qué? Porque no lo aplico. Sabiduría es más que conocimiento. El conocimiento de la palabra está bien, pero sabiduría es poner en práctica lo que la Biblia te enseña, lo que aprendes de la Biblia. Y termino con esta conclusión. En resumen, hermanos, por lo menos hemos visto 3 tipos de sabiduría el día de hoy. 3 tipos de sabios. Están los sabios según ellos mismos. Sabios según tú. La Biblia llama a los sabios según ellos mismos orgullosos. Los que dicen que andan en su propia prudencia, que sus caminos le parecen caminos de bien, pero su final es muerte. No te apoyes, dice un proverbio, en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, confía en Dios. Existen los sabios que no creen en Dios. ¿Cómo los llama la Biblia? Necios, porque los entendidos son los que buscan a Dios. Y por último, existen los sabios según Dios.
a los cuales los hombres pueden llamar locos, pero la Biblia los llama entendidos. Y por último vamos a ver el proverbio que acabo de citar, 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué? Teme a Jehová, porque ahí está la verdadera sabiduría. Y apártate del mal. Una pregunta para terminar. Según lo que aprendimos, ¿qué tipo de sabiduría está dirigiendo tu vida? Una sabiduría terrenal, animal o diabólica que te tiene en una perturbación terrible, tu vida es un caos, o una sabiduría divina que aunque tu vida no es perfecta, tú tienes paz y gozo en el espíritu, porque en esto consiste la salvación, no en comida ni en bebida, sino en paz y gozo en el espíritu, viviendo sabiamente en este mundo y con mansedumbre con todos los demás. Vamos a orar.